El gobierno de Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99% hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/miti-miti. Elige tu proyecto, haz la precalificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. El Nuevo Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 53 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Lo invitamos para hablar del panorama económico al cierre del 2025 y las perspectivas del 2026. Partiendo de un hecho con lo que quisiera empezar. Anoche hubo una noticia positiva respecto del riesgo país, este indicador que es importante, un termómetro que perciben al país los inversionistas, los acreedores internacionales, que ha caído debajo de los 500 puntos. En febrero del 2018 fue la última vez que el riesgo país estuvo por debajo de los 500 puntos. 7 años después llega a los 499. ¿Qué significa para entender esta caída periódica del riesgo país? Ojalá llegásemos a los niveles de Perú y Colombia, que es mucho más bajo, pero siempre es importante esta caída del riesgo país. Buen día, Mauricio. Muchas gracias, Miguel, por la entrevista. El riesgo país, para que se entienda, es un indicador que establecen los mercados internacionales, las agencias especializadas para el efecto, para de alguna manera determinar cuán viable es que el Ecuador cumpla con sus obligaciones, sobre todo las externas. Está muy vinculado a eso. Sí incorpora otros elementos, por decir cómo está el ingreso del presupuesto en materia petrolera, cómo está el programa que tiene con los multilaterales, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, si el gobierno se mantiene en una línea o empezó a cambiar la misma. Todo eso incorpora el riesgo país. Por lo tanto, es un indicador que yo diría ayuda a conseguir financiamiento, abre puertas para financiamiento externo, y esto es bueno, esto es una buena noticia y esto es importante. Con menos de 500 puntos, yo creería que el Ecuador está a las puertas de tener posibilidad de emitir bonos en el mercado internacional. Y eso le puede significar una fuente alternativa de financiamiento para poder atender todas las necesidades en materia, por ejemplo, fiscal. Ahora bien, sí vale la pena aclarar que el riesgo país es un indicador entre muchos otros y es muy pegado al tema de la coyuntura. Realmente no incorpora principios de sostenibilidad a mediano y a largo plazo. Y digo esto porque hay muchas cosas que no se han hecho y que no estaría de alguna manera reflejado en el riesgo país. Las reformas económicas que hemos hablado tantas veces, eso no se ha cumplido y sin embargo parece que no ha repercutido en el nivel del riesgo país. El problema del tamaño del presupuesto del Estado y en general del Estado. Ahí no hemos avanzado. Y esto parecería no se incorpora tampoco en el cálculo del riesgo país.
todo el rol del Estado en la administración de empresas públicas, que ha dado resultados, siguen siendo deficitarios y no concentrados del Estado, le distrae recursos y atención no concentrado el Estado en los temas que realmente le competen. Eso tampoco estaría analizándose en el riesgo país. Y toda la restricción que existe para la inversión extranjera todavía. Un marco laboral que no funciona, que es atrasado, que no se compadece con las necesidades actuales. No está el tema de el impuesto a la salida de divisas, que es una restricción a la inversión extranjera. La falta de una justicia autónoma, independiente, equilibrada, insesgada, eso parecería que no está. Es decir, todo eso hace ver que el riesgo país tiene una suerte de limitación en cuanto a su medición. No mide muchas otras cosas como las que estoy citando, y esto hace pues que no porque el riesgo país baje podemos pensar que ya va a venir mañana la inversión extranjera. Creo que de manera paralela hay que avanzar en otros ámbitos para que eso se pueda animar y de alguna manera empezar a sentir el impacto en actividad económica y en empleo de un nivel de inversión, sobre todo privada, más abundante. Así que eso en cuanto al comentario de riesgo país. Miguel, no sé si pasamos al tema de la evaluación del año. Efectivamente, ¿cómo cerramos este año 2025? Ha habido crecimiento económico inusual los primeros trimestres. No sé si esto pudiera mantenerse para el próximo año. Primero, ¿cómo cerramos este 2025? Bueno, las estimaciones de varias fuentes de información establecen que el país podría estar creciendo este año en aproximadamente 3.5 a un 4%. Eso más o menos es lo que se estimaría ocurra al cierre ya del año. Pero yo creo que, incluyendo la información que está difundiendo el gobierno, creo que el comparativo con el 2024 no es el más adecuado. Porque estamos comparando un año de recesión económica con un año de rebote. Y ahí he visto una serie de indicadores que están comparando un año con el otro. Y me parece que eso no es correcto. Creo que el comparativo tiene que ser un periodo más largo para que se vea realmente el comportamiento del año. El año 24 decrecimos al 2%, este año creceríamos al 3,5 o 4%. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar el año próximo, el 26? Y ahí todas las estimaciones, incluyendo la del propio Banco Central, apuntan a que el país crecería al 1.8%. Y eso, o alrededor de ese porcentaje. Ese ritmo es similar al que hemos tenido en los últimos años y por lo tanto muestra un crecimiento no suficiente para poder resolver los grandes problemas que seguimos teniendo. El tema del empleo o el tema, por ejemplo, de la pobreza entre los principales. Esto es lo que yo podría anticiparle. Ahora, obviamente este año y el año pasado nos ha ido bien en exportaciones privadas. Este es un esfuerzo grande del sector privado. No le quiero quitar méritos tampoco al gobierno, que sí influye de alguna manera en ese comportamiento, pero este es un esfuerzo eminentemente privado. Creo también que tenemos un comportamiento y seguimos teniendo un comportamiento favorable en las remesas. El año pasado fueron de $6,500 millones, récord histórico, y este año vamos nuevamente probablemente a superar los $7,000 millones, y eso es liquidez. Eso trae recursos a la economía y eso dinamiza el consumo, y el consumo es un componente importante del crecimiento económico. Por lo tanto, por ahí yo creería que nos ha ido bien, nos ha seguido ayudando, y el financiamiento de los multilaterales, esa liquidez que viene de esa deuda con organismos internacionales también nos ayuda. Y si mañana el gobierno va a emitir papeles y vuelve a traer recursos producto de esa emisión, también va a ayudar. Pero aquí es que lo importante de esto es que
todos estos fondos no deben permitir solamente cubrir el día a día, pongámoslo así. Por eso es que necesitamos todo el resto, que estamos atrasados y que no hemos encontrado todavía una ruta clara por dónde se va a transitar. El gobierno, creo yo, tiene un problema, y lo he dicho varias veces, de explicar las cosas, de difundir cuál es el norte, a dónde quiere llegar, cuáles son las metas por los próximos 3 años de gestión, qué va a hacer en materia impositiva. Hay un compromiso con el acuerdo con el fondo que habla de la reforma tributaria, no han dicho nada, y eso sí es una preocupación de qué es lo que puede acontecer ahí. No se ha comentado tampoco el asunto de lo que van a hacer en materia de la reforma a la seguridad social, que es un problema fiscal y es un problema de la seguridad social per se, el traspaso o no de la prestación de salud de la seguridad social a la salud pública, y los otros temas que mencioné, el rol del Estado, el tamaño. Sigue habiendo un déficit muy grande este año, y el presupuesto para el próximo que se aprobó en la Asamblea también habla de un déficit similar, superior a los 5,000 millones. Ahí estamos con un problema. Y este año el crecimiento del gasto va mucho más rápido que el crecimiento del ingreso. Hasta noviembre el 10% crece el gasto y el 1% crece el ingreso. Así nunca vamos a mejorar la realidad fiscal, a pesar de que sigamos teniendo el acuerdo con los multilaterales, porque en eso han sido, yo diría, bastante flexibles, pongámoslo así, y eso nos ha seguido ayudando. Pero esa es un poquito la foto para el año que cierra y lo que se podría esperar para el siguiente. Ahora hay sectores que se han deprimido, por ejemplo, el sector petrolero, por un lado la caída del precio en el mercado internacional, que no depende de nosotros, pero la producción ha ido bajando, se redujo de los 500,000 barriles, cuando la media era 540, 560,000 barriles, y hoy estamos en condiciones complejas. Si a eso sumamos la decisión del pueblo ecuatoriano, equivocada, hay que decirlo, pero que ha sido respetada, el hecho de cerrar la explotación en el bloque 43 en el Yasuní, que le reduce alrededor de 50,000 barriles adicionales. Es decir, vamos hacia atrás en lugar de adelante en el tema petrolero. Lamentablemente los números no mienten en esto, Miguel. Efectivamente tenemos un problema ahí, y tenemos un problema por varias razones, por varios orígenes. El precio del petróleo, como usted bien anota, no podemos sino acogernos a lo que esté en el mercado. No depende de nosotros, somos productores marginales. Pero en lo que es producción, eso sí depende de nosotros. Y ahí sí ha incidido la decisión de suspender la producción del bloque 43 del ITT, cuando esa consulta donde se planteó este tema, a mi criterio fue muy mal también explicada y difundida. Fíjese, otro problema que tenemos sobre la mesa en ese ámbito. La gente no sabía qué era el ITT, qué producía, cuál ha sido el aporte histórico para el presupuesto del Estado, si ha habido o no ha habido daño ambiental a lo largo de los años, cuánta gente depende de esa producción en la zona, ha sido beneficioso o no, es decir, una serie de elementos que la población no sabía, y sin embargo se le pregunta, ¿quiere seguir produciendo o no quiere seguir produciendo? Entonces eso obviamente terminó en la negativa a seguir produciendo. Yo creo que ahí hay que volver a insistir, hay que ser perseverante y hay que darle la vuelta para ver si eso se puede de alguna manera corregir hacia adelante. Ese es un problema. El otro problema es que tenemos adicionalmente una situación muy complicada en materia de poder, yo le diría, generar un aumento de inversión con la estructura actual vigente. ¿A qué me refiero? El 80% de la producción está generada por Petroecuador, no es una producción privada. La participación privada es de no más allá del 20%. Y esa producción está atada a una estructura que no funciona. La estructura, lamentablemente, Petroecuador no funciona. Ahí tenemos 8 gerentes en 2 años,
con esa volatilidad de la administración es imposible que funcione la empresa. Hay un sobredimensionamiento de la estructura burocrática también. Algo se trató de hacer cuando se presentó un informe en el gobierno del expresidente Moreno en la fusión de Petroamazonas con Petroecuador, pero eso no prosperó. Hubo un juez que dictó una sentencia contraria para suspender el proceso. Tenemos problemas de producción. Entonces, si hablamos del ingreso petrolero en materia de volumen, todos estos son los elementos que están atrás. Yo creo que hay que pasar bastante de raíz el problema y hacer una reforma de fondo y de forma. Algunas veces hemos dicho, algunos otros colegas lo han dicho también, creo que la estructura actual ya se caducó, se saturó y no funciona. Ese capital tiene que ser abierto y buscarse una alternativa como la que hizo Brasil con Petrobras o la que hizo Colombia también. ¿Y eso qué significa? Que el capital sea mixto, que el Estado pueda seguir participando sin duda, habrá que ver en qué porcentaje, los inversionistas privados nacionales, los inversionistas extranjeros, y que esto se maneje de manera técnica. Si no, estaremos todos los meses y todos los años hablando de por qué sigue cayendo la producción. Ahora, ¿qué hacer con Petroecuador? Porque de esto venimos hablando ya tanto tiempo, como bien recuerda Mauricio Pozo. Sin embargo, falta una decisión política que reencauce el proceso del manejo del sector petrolero ecuatoriano. Hay una necesidad de conocer la realidad financiera de la empresa. Hay, que yo recuerde, inclusive un ingrediente en el programa con los multilaterales que habla de la auditoría externa para conocer la situación financiera, para al menos saber en qué estamos parados, sobre qué estamos trabajando. Pero lo otro es lo que le acabo de mencionar. Eso, como sigue, no va a continuar y no va a dar resultados. Imagínense lo que significa ese cambio de la administración tan continuo, los problemas de lamentablemente corrupción que siguen existiendo. Y cuando esto se presenta, no hay otra manera, me parece a mí, que entrar en una reforma de fondo y de forma. Y eso va, creo yo, de la mano con el tema de la estructura societaria de la empresa, que en este momento es una empresa pública. Creo que hay que entrar en una estructura distinta de capital. No le tengo claro cuáles son los requisitos legales para poder entrar en ese proceso, pero lo que sí me queda claro es que no hay muchas alternativas y ese es otro de los problemas que tenemos. Fíjese, un tema que a veces no se ha comentado mucho y yo sí lo he dicho en varias ocasiones. La producción de petróleo que se vende a la refinería ecuatoriana, refinería de Esmeraldas principalmente, es una producción valorada a un precio que no creo que pase de los $10 del barril. Es decir, hay un subsidio escondido entre la producción que se genera y se vende a la refinería, cuando el precio en el mercado internacional, como sabemos, está sobre los $50. Toda esa diferencia nos tragamos de ese subsidio escondido. Yo creería que para darle también viabilidad al tema petrolero y responder su pregunta, Miguel, creo que también habrá que pensar lo que muchas veces algunos hemos dicho. Probablemente al Ecuador le convenga más importar todo el derivado que seguir en el proceso como estamos. Económicamente nos puede salir conveniente y positivo importar todo el derivado y no seguir subsidiando y generando los problemas. Ya estamos, recuerde usted, importando el 80% del derivado, ya lo tenemos por vía importación. Pero yo creo que en general ese sería el proceso y no seguir desperdiciando recursos, porque el área petrolera en la parte de la refinación también es un problema, como estamos comentando. Claro, eso obliga a una mayor importación
Este momento deprimido el precio del crudo, han bajado los precios de los derivados. Sin embargo, si esto volviese a subir, también sería una carga más para el país, más aún cuando aquí los niveles de subsidio han sido reducidos, como fue el último del diésel, economista Mauricio Pozo. Así es, han bajado los subsidios, no se han eliminado, que no se crea que todo está ya a nivel internacional. Aquí debería pasar el proceso al punto donde haya libre importación de derivados, obviamente con todas las regulaciones y los controles estatales necesarios. Pero para que haya un mercado mucho más, yo diría, libre, que pueda operar más eficientemente ese tema. Pero eso debería ir de la mano de las otras cosas, porque esto no es que no está conectado, todo esto está absolutamente conectado. Nos queda un derivado que también nos genera un costo económico importante, Miguel, que es el tema del gas. El gas de consumo doméstico nos representa alrededor de 750 millones de dólares en el subsidio, cuando ese es un tema que afecta, yo diría, a un porcentaje, o afectaría a un porcentaje muy pequeño. Eso ya no es lo que fue en el pasado, pero sigue siendo un problema político. No sé cuándo tendremos la posibilidad política de abordar ese asunto, pero ahí también tenemos un pasivo pendiente, pongámoslo así, que habrá que abordar en su momento. Entonces yo, si me pregunta a mí qué es lo que habría que hacer en esto, todo lo que le estoy diciendo, yo creo en un proceso coordinado, con un cronograma de actividades a lo largo del tiempo, para poder arribar a una producción mucho más eficiente y adecuada que requiere el país. El petróleo sigue siendo un buen negocio en todo el mundo, y es un recurso natural, o un recurso mineral, para ser más específico, que nos puede ayudar mucho en términos de recursos todavía. Pero para que eso se dé, necesitamos las dos condiciones que no tenemos: financiamiento, y eso viene de afuera, y tecnología, que eso viene de afuera. Esos dos ingredientes no se darían no se darán si no hay una inversión extranjera mucho más fuerte para el sector. Pero para que eso se dé, hay que crear las condiciones para que se produzca. Hay temas complejos en el Ecuador como la seguridad. Vivimos un conflicto armado interno en medio de una guerra con los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica. ¿Cómo nos están viendo los organismos internacionales como el FMI al Ecuador? ¿Cómo le ven a la economía ecuatoriana? A ver, nosotros tenemos este momento, creería yo, un entorno internacional favorable. Los multilaterales, el Fondo Monetario, el BID, la CAF, el Banco Mundial, le ven al Ecuador como un país que ha entrado en un proceso, yo diría, de manejo equilibrado de las cosas. No han entrado a presionar por todo lo que hemos comentado muchas veces que no se ha hecho. Y seguimos teniendo ese apoyo. Ahora, con lo que usted mencionó al principio de la entrevista, el tema del riesgo país, para el tema del financiamiento nos va a ayudar, nos va a servir, y eso también puede generar un beneficio hacia adelante. La relación con los principales mercados sigue siendo, creo yo, favorable. Con Estados Unidos tenemos un ambiente auspicioso, pongámoslo así, a pesar de las decisiones arancelarias del presidente Trump, pero obviamente también tenemos esas otras donde podríamos tener un beneficio en productos específicos como camarón y banano. Entonces yo creo que el ambiente en general internacional es bueno. El presidente Noboa ha entrado a abrir mercados, ha suscrito acuerdos de inversiones, acuerdos de comercio, y eso creo que es positivo. El gran problema de esto, Miguel, es que tenemos un acumulado, pongámoslo así, a lo largo de los años tan complicado que lo que se avance sigue siendo poco. Y hay que armar toda una estructura mucho más gruesa para poder realmente decantar esos beneficios a la ciudadanía.
la gente de la calle cómo siente el impacto de la política pública en los servicios públicos. Si le atienden adecuadamente, si va al hospital y no pasa lo que está pasando, si no la asaltan en las calles, si tiene un problema legal le atienden adecuadamente en la justicia, si el niño tiene que encontrar un cupo en el colegio lo encuentra. Así siente el ciudadano común los beneficios de las políticas públicas, y por lo tanto hay que hacer todavía muchas otras cosas para que los avances que se han hecho, muchos o pocos, puedan decantar y puedan sentirse en el ciudadano de a pie, como se dice. Y el próximo año uno de los temas recurrentes en el presupuesto del Estado ha sido el déficit fiscal. ¿Cómo manejarlo? Bueno, estamos hablando de casi 5.500 millones de dólares. Es una cifra importante, más de 4 puntos del PIB. Esto va a requerir o financiamiento y o una combinación de decisiones en materia de ingresos y de gastos. Si queremos que sea técnicamente adecuada la decisión que se adopte, no puede ser inclinada solo a un lado. Es decir, no puede ser busquemos por ingresos a través, me invento, de un tema tributario, una reforma tributaria, lo que nos falta. O recortemos el gasto más, que ya tiene un problema de estructura, porque la mayoría es gasto corriente, gasto de inversión es absolutamente marginal. O endeudémonos en todo lo que nos falta, sea como sea. La vía más fácil, pongámoslo entre comillas, es la vía de la deuda. Pero eso es compromiso, eso es comprometer la viabilidad de mediano y largo plazo, lo cual tampoco es técnicamente lo óptimo. Entonces yo creería que debería ser una combinación de todas estas opciones que se tendrían que manejar para poder resolver el problema del déficit, pero con las reformas, Miguel. Porque si no se hacen las reformas, vamos nuevamente el 2026 a hablar de esto. En el 27 seguiremos hablando y no vamos a resolver el problema. ¿Y cuáles reformas? A veces habla el gobierno de la... ¿Perdón? ¿Y cuáles reformas prioritarias serían? Las mínimas. La reforma a la estructura del presupuesto del Estado. ¿A qué me refiero? Hay una asignación de fondos del presupuesto sin rendición de cuentas. Tienen que dar rendición de cuentas todos los que reciben fondos del Estado, el sector de la salud, el sector de la educación, los GATS, etcétera. Todos tienen que rendirle cuentas al país y al Estado de en qué están usando la plata, primer tema. Segundo, enfocar el rol del Estado en lo que es función estatal y no dejarle que haga de empresario cuando no cumple, distrae recursos, pierde plata y no aporta en nada. Creo que ahí es otra decisión que hay que caminar. El tema del aporte a la seguridad social, hay que ponerle un techo sin violentar la norma constitucional, porque si no, no se va a poder cumplir nunca. Pero eso no va a funcionar si no es con una reforma a la seguridad social de manera paralela y concomitante. El buscar un perfil de endeudamiento externo un poco más liviano, pongámoslo así, porque ya empieza a cargarse el monto grande de amortización e intereses de la deuda, sobre todo el año 26. Entonces, todo eso que le menciono es lo que hay que hacer de manera urgente en materia del presupuesto del Estado para que esto pueda empezar a funcionar y darle un poco de horizonte a la gestión de la política fiscal en el gobierno. Economista Mauricio Pozo, a propósito de lo que señala siendo importante y sigue allí la necesidad de la reforma estructural del Seguro Social, esto pasa por una decisión política que no le hemos visto. En el gobierno anterior, solo para el tema de fondo de pensiones se creó una comisión, dio su aporte, presidió Augusto de la Torre y economistas respetables del país, pero esto quedó para el anaquel. Era un buen borrador para corregirlo, aumentarlo, recortarlo, pero no hay decisión ni siquiera para el fondo de pensiones, y qué decir de ese problema más grave como es el fondo de salud. Bueno, ese es un tema que sigue siendo un pasivo del Estado en este caso y del gobierno,
no hemos podido hacer la reforma. Como usted bien anota, está ahí descansando en algún escritorio el trabajo que se hizo. Creo que son insumos que son válidos, es un trabajo técnicamente bien hecho y creo que puede ayudar. Pero yo creo que esto tiene que ir bastante más allá. Esto es en materia pensional, esto es en materia del problema actuarial que se tiene. Pero esto no resuelve el problema integral de la seguridad social. Ahí tenemos, Miguel, para empezar, una institución con 35,000 personas. Es muy complicado manejar una entidad con ese tamaño burocrático y ahí no hemos hecho nada. Yo sé que la mayoría son del área de salud, pero no se piense que porque son del área de salud no hay nada que hacer. Sí hay mucho que hacer. Los problemas de corrupción, eso sigue estando presente lamentablemente en la institución. Y si la decisión política es traspasar el tema de salud a la salud pública, hay que ir resolviendo todos los problemas que están en el medio. Por decirle, los activos de la seguridad social, como los 101 hospitales, entre hospitales y unidades de atención médica. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Eso se va a cruzar con la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social o qué mismo van a hacer? El traspaso del personal de la seguridad social a la salud pública, ¿son equivalentes las estructuras? Obviamente habrá que respetarle lo que han acumulado en años de servicio, etcétera. Ese es otro tema que tiene que resolverse. La deuda del Estado en salud con la seguridad social, sobre todo por materia de enfermedades catastróficas, eso tampoco está resuelto. Entonces todo eso hay que resolver. Y también un problema de percepción de los afiliados que piensan, con razón puede ser, que los niveles de atención en los hospitales de la seguridad social son mejores que la atención en los hospitales públicos. Entonces, y que mañana ya no van a ir al Carlos de Andrade Marín y van a ir al Eugenio Espejo. Y tiene que mantener los estándares de atención medianamente equivalentes para que no haya una reacción de los afiliados que ahora tienen un sistema diferente. Y por último, bueno, no es por último porque hay muchos más, pero uno más. De los 21 puntos aproximadamente que se aporta a la seguridad social entre el aporte del empleador y el aporte del empleado, si no recuerdo mal, alrededor de 6 puntos son por salud. ¿Qué va a pasar con ese aporte? Si eso pasa a la salud pública, que se va a reemplazar por nuevos impuestos, ¿qué van a hacer? Entonces todo esto es parte de la reforma, que no está claro qué vamos a hacer, más todos los otros asuntos que acabo de citar. La deuda en bonos que se tiene, que es una deuda de más o menos 13,000 millones. Es decir, esto se va a mantener, se va a buscar un esquema de reestructuración hacia adelante o qué se va a hacer. Entonces hay demasiadas cosas donde no hay todavía una claridad por dónde quiere transitar. Y como son decisiones difíciles, porque hay que también reconocer eso, me refiero a difíciles políticamente, me da la impresión como que el gobierno no avanza en eso porque puede tal vez pensar o sentir que le va a rebotar con un costo político mayor. Pero el problema es que esto no puede aguantar mucho tiempo. Nadie tiene la fecha, pero esto si le deja así, se cruza de brazos, sí podemos tener problemas de cumplimiento de obligaciones como son las propias jubilaciones, que por cierto sería un problema que el Ecuador nunca ha tenido y que sería terrible. Claro, ¿y cuál es el escenario? Si falta decisión política, no tuvo el gobierno anterior, no ha habido una decisión política de asumir los temas de fondo estructurales. ¿Cuál es el escenario, economista Mauricio Pozo, de que no se toque y siguen estas condiciones deteriorándose? Cada vez va a haber menos capacidad de atender los compromisos, y no solo en materia pensional, también en materia de salud. Y esto es un problema. Segundo, el seguro como tal va a tener que empezar a desinvertir, es decir, salir de activos para poder atender. Pero esto tampoco tiene vida larga, pues. Es como usted tiene en su casa un problema de platas
y empieza a vender las cosas para poder pagar todo lo que tiene que pagar. Eso le puede ayudar al principio, pero no le puede mantener. Entonces esto sí es un pasivo, es un problema que va a ser muy complicado poderlo resolver si no se aborda, creo yo, integralmente el problema en una estructura técnica y se avanza en una línea de conducción eficiente. Creo que por ahí va el tema y obviamente resolver lo otro, que sí es una situación transversal que atraviesa la seguridad social, que es el tema de la corrupción, que en la parte de salud sobre todo sigue estando presente, así como hay el problema en la propia salud pública. En definitiva, volviendo al tema económico, lo que ha sido el 2025 y lo que será el 2026, ¿usted ve un panorama alentador para la economía ecuatoriana el próximo año? A ver, este año va a ser un mejor año cuando tengamos todo el cierre de los números respecto al año pasado, eso no tengo la menor duda. Pero hay el efecto rebote que expliqué también. Hacia adelante volveríamos a un crecimiento, pero mucho más moderado de lo que hemos tenido este año. Crecer al 1.8, si esa tasa se cumple, que es la estimación del Banco Central, es insuficiente. Ese ritmo no va a permitir recuperar problemas como el empleo y la pobreza. Se requieren las reformas que hemos conversado tanto, se requiere identificar proyectos grandes que nos traigan liquidez en plazo corto si queremos aspirar a un crecimiento más acelerado. Y creo que el manejo de expectativas también, Miguel, es importante. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo grande explicando las cosas, diciendo a dónde va a llegar, cómo lo va a hacer, por qué es importante esta reforma o esta otra. Las metas, si se pueden cumplir, van a ser viables con este tipo de acciones próximas. Eso da seguridad, da certidumbre, da norte, independiente que sin eso sigamos teniendo el apoyo internacional, por ejemplo, de los multilaterales como hemos tenido. En consecuencia, ¿y el acceso a nuevos créditos? Bueno, tenemos el financiamiento de los multilaterales del acuerdo que se firmó. Todavía nos queda ahí un periodo para poder seguir recibiendo recursos, pero por lo que hablamos antes, creería yo, con un riesgo país menos de 500 puntos, estamos cerca de estar listos para poder conseguir financiamiento internacional en mejores condiciones, o en condiciones menos onerosas de lo que sería con un riesgo país mayor. Y con todo ello, pues, habría una suerte de respiro de oxígeno con todos estos fondos que puedan ingresar a la economía y se resuelvan o se vayan atendiendo los problemas fiscales. Pero esto no va a ser duradero, no va a permitir resolver los problemas de fondo, si no se camina paralelamente en las otras acciones que hemos comentado. El problema, cuando Mauricio Pozo exigía que rendición de cuentas, los gobiernos descentralizados, con el argumento de que son autónomos, simplemente no se les toma en cuenta lo que hacen, y penosamente no atienden las grandes necesidades de las poblaciones locales, como son servicios básicos, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, y se dedican a otras cosas. ¿Cómo ordenar esto? Miguel, no es un tema tampoco simple. Fíjese, el Ministerio de Economía podría, con cierto tipo de apoyo hasta político, transferir atado un poco a la información que reciba. Es decir, supuestamente el 20% del ingreso tributario y el 10% del ingreso petrolero que se transfiere a los GATS, eso tendría que estar dirigido a lo que es gasto de inversión y no gasto corriente. Pero eso en la práctica no es así. Lamentablemente la mayoría se va a gasto corriente y eso sí es un problema. Después ver el histórico
de cómo se ha transferido, en qué se han ido gastando, para ver cómo se va regulando eso de alguna manera. Yo creo sinceramente que esa ley que establece la transferencia tiene que tener la renovación de algunos conceptos, donde obviamente tienen que estar los alcaldes, los prefectos y el gobierno. Y ahí pues pasar a las instancias que correspondan a la Asamblea Nacional para buscar un esquema un poquito más, no un poquito más, bastante más eficiente, para poder tener más seguridad de la plata que se entrega y en qué forma se entrega. Pero esto es un tema que no tampoco es fácil, porque aquí no me extrañaría que empiecen a generarse situaciones donde se piense que hay una invasión del gobierno central en los gobiernos autónomos o ese tipo de cosas. Pero esto no quita que sea un problema que deba ser resuelto. Bien, muchas gracias como siempre. La atención al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, tema de interés con economía, cierre del 2025 y perspectivas 2026. Mauricio, muy amable. Muchas gracias, Miguel, a la orden. Muy amable. 8:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Un debate previsto para hablar sobre la situación del Consejo de la Judicatura, la situación de su presidente, que hoy está con licencia, y el control político en la Asamblea Nacional frente a este escándalo que se ha denunciado. Invitados, el constitucionalista doctor Ismael Quintana y el asambleísta Andrés Castillo Maldonado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.